Muy buenas noches a todas y a todos. Queremos saludar en primera instancia a esta presentación del libro Explotación Digital, Trabajadores de Plataformas Digitales subsumidos formalmente al capitán. Queremos dar en primera instancia, por favor, el saludo respectivo al hermano Alberto Echazú Alvarado. También queremos agradecer la presencia de nuestra hermana Gabriela Ruescas Requena, así como también agradecerles a todas y a todos ustedes por su presencia, que realzan justamente este acto de presentación del libro Explotación Digital, Trabajadores de Plataformas Digitales subsumidos formalmente al capitán, de Cristian Paucara, España. En primera instancia vamos a invitar a nuestro hermano Alberto Echazú Alvarado, ingeniero metalúrgico egresado de la Facultad de Minería y Metalurgia de Suecia. Fue vicerrector y rector de la Universidad Nacional Siglo XX, así como también se desempeñó dentro de la gestión pública durante el gobierno de Evo Morales Ayma como ministro de Minería y Metalurgia, viceministro de Minería, viceministro de Altas Tecnologías Energéticas y gerente nacional de Recursos Evaporativos de Comibol. Pedimos un gran aplauso y lo recibimos, por favor, para que pueda ser el primero en comentar este libro que es de Cristian Paucara, España. Había sido medio inclinado. Muy buenas noches. Un saludo a todos los presentes, en especial al autor, a Cristian Paucara, un joven profesional que ha tenido la iniciativa de publicar este importante libro que con seguridad ha de marcar un hito en una temática bastante nueva para nosotros, creo que en general para Bolivia, y lógicamente también a la compañera que es parte también de la mesa. Bien, yo debo iniciar señalando que este tema llega tarde a Bolivia, como la mayor parte de las cosas. Las plataformas digitales en Bolivia están en rezago, no solamente en relación a los países desarrollados de Europa, Asia, Estados Unidos, sino también en relación a nuestros países limítrofes, ¿no? Hablamos de Colombia, de Venezuela, del Brasil, de la Argentina, y la economía de plataformas aún más. Razón suficiente para que realmente contemos con un trabajo de esta naturaleza que tiene el objetivo de desentrañar qué es esto en primer lugar, qué características tiene, qué objetivos económicos tiene, cómo se aplica y en general todo el funcionamiento de la economía de las plataformas. Son el resultado de la aplicación de las tecnologías TICs, de información y comunicación. Su soporte principal es justamente el capital constante de esta nueva industria, que es muy particular. En realidad se trata de una novísima forma de mercado y de comercio, aunque también de manera particular y marginal entra en el proceso de la producción. Es lo curioso que en una fase tan avanzada del capitalismo, este tipo de empresas tiene una variante fundamental y está marcando una tendencia cada vez mayor en el capitalismo en su fase superior. Es decir, la tendencia a incrementar los servicios y incrementar el comercio y no tanto la producción de bienes. O quizá acompañando principalmente a esta tendencia al comercio, a las finanzas y en este caso a la intermediación. En este caso el autor empieza analizando la teoría del valor
que es fundamental porque indudablemente en este aspecto aquí hay una rama que ha surgido que tiende, como algunas otras más, no muchas, a contrarrestar la caída tendencial de la tasa de ganancia. Se trata de emprendimientos que tienen una inversión masiva en el capital variable, en una relación inversa a la inversión en capital fijo. Con una alta tasa de plusvalía, con estos dos factores mencionados, lógicamente la tasa de ganancia sube aún más. Con una tasa alta de plusvalía y con una baja composición orgánica del capital, la tendencia a la ganancia sube y lógicamente contrarresta la tendencia general a la reducción de la tasa de ganancia. Aquí tenemos entonces dos factores. Por una parte tenemos un incremento de la masa destinada a capital variable y uno podría pensar lógicamente que esto ayuda a la generación de trabajo, ¿no? Porque el capital variable se destina, como todos sabemos, a pagar los salarios de los trabajadores. Pero el problema es que tiene una modificación en el estatus de asalariado. En realidad los trabajadores de las plataformas digitales, los directamente sí, los que reciben un salario, los que tienen un contrato, pero los otros no, los que tienen otro carácter, los que están o sea terciarizados o son sencillamente prestadores de mercancías o de servicios, se presentan como gente totalmente con su propia personalidad, en algunos casos como propietario de medios de producción. Entonces, acá no hay un incremento de la fuerza proletaria, aun cuando son trabajadores asalariados, pero con una relación de producción totalmente oculta, ya que en estas plataformas una de las características esenciales es justamente la intermediación. Una plataforma entonces intermedia a quienes demandan productos o servicios con quienes los prestan. La plataforma es una intermediaria entre los que necesitan una mercancía y los que la producen, o los que necesitan un servicio y los que lo producen. De manera muy marginal, estas empresas tienen algunas grandes, están entrando en la producción de algunos productos, pero su principal actividad es la intermediación. Entonces son una especie de vendedores intermediarios, no directos. Otra característica principal es la deslocalización. A través de el enorme desarrollo tecnológico de las comunicaciones, del Internet y de todas las plataformas, realmente estas empresas no necesitan localizarse geográficamente en ninguna parte. Pueden recurrir a productores del Asia para subvenir la necesidad de un consumidor de América o de Europa y viceversa. Entonces, en esta economía, los demandantes pueden ser tanto trabajadores, independientes, las propias empresas, ¿no? Y lo mismo que los ofertantes. Pueden ser trabajadores, asalariados, pueden ser empleados, pueden ser las propias empresas. Entonces, aparentemente, la relación que hay con quienes ofertan sería la de una relación obrero-patronal. Sin embargo, no hay contrato alguno. Sencillamente son relaciones entre iguales, ¿no? Entre iguales, entre comillas. Pero en realidad todo el proceso está controlado por la intermediación, porque tiene los algoritmos, tiene el control tanto del ofertante como del consumidor. Entonces acá hay el control de la producción y del consumo también. Tienen una ventaja muy grande, parecida a lo que tienen y lo que han tenido históricamente la banca, ¿no? La banca que conoce
tanto a lo que produce como al que consume, y cada vez con mayor eficiencia, para lograr, por ejemplo, colocar capitales, ¿no? Coloca donde realmente hay una posibilidad de rentabilidad y no al revés. Una tercera característica es la tercerización. Este proceso ha ido más allá de la tercerización del neoliberalismo globalizado, porque indudablemente con estas tecnologías se terceriza incluso a aquellos ofertantes, pues los ofertantes y los demandantes pueden a su vez terciarizar, y siempre manejados y controlados por la plataforma. Una cuarta característica es una tendencia muy grande a la monopolización, porque lógicamente si está controlando ambas puntas del proceso, tiene muchas posibilidades de ir acumulando capital, acumulando plusvalía y generando procesos de monopolización, como vamos a ver después en algunos ejemplos que en realidad creo que los conocemos todos, de grandes empresas que han surgido muy rápidamente, justamente por esta alta tasa de plusvalía que habíamos mencionado hace unos minutos atrás. Y finalmente también tiende mucho a generar un proceso en general de generar una innovación permanente. Es un área que necesita de una innovación permanente y una depuración de los algoritmos y de todo el sistema. Tiende también a generar una corriente que multiplica su actividad a través de las redes con productos nuevos o productos de moda, ¿no? Muchos de los cuales tienen realmente una vida muy corta por la tecnología de obsolescencia también propia de esta fase del capitalismo imperialista. Bien, analicemos ahora con un poco más de detenimiento lo que hace Christian en el libro. Él señala que realmente esta plataforma es una especie de mercado alterno, porque amplía el mercado tradicional, y además genera un aumento de la velocidad de la rotación del capital. Esto genera adicionalmente una mayor tasa de ganancia. Las condiciones de los trabajadores. En primer lugar, hay que señalar que las plataformas tienen dos tipos de trabajadores. Los primeros son los trabajadores directos, las empresas que trabajan, digamos, en la parte administrativa, un pequeño número, dada la composición tecnológica, o sobre todo empaquetadores de productos, ¿no? Gente que trabaja en la información, sobre todo en la propaganda, en la difusión. Y los otros, los famosos contratistas, que son realmente muchísimos, ¿no? Aquí realmente el autor nos señala una enorme cantidad de gente que trabaja, por ejemplo, informáticos, diseñadores gráficos, traductores, redactores, correctores, recopilación de datos, verificación y validación de datos, investigación de mercado, categorización, revisiones, encuestas, asesores legales o trabajadores en servicios de transporte. Imagínense usted toda una cantidad de rubros en los cuales hay una relación que es muy especial. Todos estos trabajan con sus medios de producción, es decir, no son asalariados propietarios exclusivamente de la fuerza de trabajo. Estos tienen medios de producción. Por ejemplo, en transporte, los trabajadores muchas veces tienen su propio vehículo, ya sea un taxi, una motocicleta, un camión, una camioneta, ¿no? Los que prestan servicios de alimentación tienen sus instalaciones, tienen su equipamiento, tienen su personal. Los rubros que presentan, por ejemplo, estas redes para alojamiento, ¿no? Los propietarios son dueños de hoteles, incluso de alta gama, ¿no? Hoteles, posadas, y lógicamente con toda su infraestructura. Entonces, ellos
están ligados a la intermediación de la plataforma que les consigue clientes, ¿no? De todas partes. En las redes hay, por ejemplo, una propaganda de hoteles, ¿no es cierto? No sé si ustedes han visto, se llama Trivago, ¿no? Dice, usted compare en casa, dice, ¿no? Entonces, entre usted a la plataforma y puede escoger el hotel más benéfico a sus intereses en cualquier parte del mundo, ¿no? Y con precios, etcétera, a través de la plataforma, ¿no? Entonces, el hotel recibe al cliente que le da la plataforma. El cliente escoge y la plataforma indica qué hotel, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo mismo sucede con muchas otras variedades. Entonces, acá, estos propietarios de los medios de producción, no serían propiamente asalariados, propiamente dicho, ¿no es cierto? Pero están sujetos a una situación mucho más grave que los trabajadores asalariados, porque carecen prácticamente de todo beneficio social. Como no hay contrato de trabajo, por lo tanto, no hay ningún beneficio social, no hay beneficio de salud, de vejez, no hay vacaciones, no hay tampoco tiempo de trabajo, no hay horas extras. Entonces la situación es realmente de una precariedad laboral muy grande, ¿no? Y además, lógicamente, tampoco hay despido, ¿no? Porque si no hay contrato, tampoco hay despido. Eso estudia muy bien el autor Christian y señala realmente que uno de los objetivos que él está planteando es que se hagan esfuerzos por generar derechos a estos trabajadores, ¿no? En algunos casos he tenido cierta información última de que ya hay avances en este sentido, sobre todo en Colombia, en el Ecuador. En Bolivia estamos muy atrasados en eso. Pero evidentemente la legislación acá tiene que ver las particularidades, porque les reitero, son trabajadores que tienen sus medios de producción, ¿no es cierto? Pero indudablemente están totalmente supeditados a la plataforma. No hay tampoco despido, porque sencillamente no hay contrato, pero hay otras formas de, digamos, penalizar a trabajadores o a ofertantes de servicios o de mercancías que no cumplan con los requisitos. La plataforma tiene realmente un control a través de mediciones, metrajes, y aquellos que no cumplen son sencillamente son eliminados. Es decir, son desconectados, como dice el autor, porque todo es a través de comunicaciones por las redes, ¿no es cierto?, o por los sistemas informáticos. Entonces, sencillamente obvian y solamente tienen relación con los que rinden más, con los que trabajan más o los que están dispuestos a cumplir cualquier horario, ¿no? Sin que esto signifique descanso, sin que esto signifique días no laborables, días festivos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente están en una condición muy difícil, porque no van a tener pensión, no tienen seguro de salud tampoco, y realmente están a la deriva. Uno puede pensar lógicamente que hay trabajadores que quizá han cumplido ya algún periodo de trabajo asalariado o de empleado y tienen alguna posibilidad de tener los beneficios sociales. En este caso, evidentemente, tienen cierta amplitud, pero eso se tratará de gente con un poco más de años, ¿no? Los jóvenes no tienen este beneficio. Los jóvenes empiezan a comprarse un pequeño automóvil a crédito y empiezan a estar sometidos a las empresas, por ejemplo, de radiotaxis o a otro tipo de empresas. Y lógicamente están gastando su energía, su poco capital se va deteriorando y no tienen ningún beneficio. Evidentemente esto todavía no hace mucha fuerza en Bolivia porque no hay contingentes muy grandes como en otros países, pero ya se viene esto con mucha velocidad. Sin embargo, todos estos factores que Christian analiza señala que son una manifestación y una profundización del proceso de globalización
Y tienes razón, es así. Lleva a extremos, por ejemplo, la maquila, ¿no? A extremos. Lleva a extremos la deslocalización, la tercerización, la intermediación, el monopolio. Pero ahora hay un tema que ha surgido, no en febrero de este año con el tema de la guerra en Ucrania, sino ya más o menos hace unos 5 o 6 años con las políticas del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, estableciendo realmente una guerra económica con la China a través de aranceles. Entonces se ha producido una posición inversa, ¿no? Un proteccionismo al ver que las principales potencias del capitalismo tradicional en su propio juego, en el propio proceso de globalización, han quedado rezagadas por otro tipo de economías asiáticas, sobre todo las economías del sudeste asiático y especialmente la China, que algunos dicen, ¿no?, que en su propio campo los chinos están derrotando a sus enemigos o a quienes los tienen como rivales. Entonces, a partir de Trump ha venido una política de cerrar la economía, impedir que China siga aumentando su relación inversa en relación al comercio con la China, generando cada vez más un déficit presupuestario, generando más deuda externa al imperialismo norteamericano y aumentando su propia capacidad exportadora, su propia capacidad financiera. Entonces Trump pretende revertir esto con un fenómeno inverso a la globalización. Ahora con la guerra en Crimea, en la guerra en Europa, esto se está profundizando. Se están formando realmente polos, y a todo el mundo habla de una situación mundial de multipolaridad. Y eso evidentemente está ya sucediendo, ¿no? Esto ha de generar un cambio en esta tendencia, que era realmente a la globalización extrema, y que conduce lógicamente a lo que alguna vez algunos economistas equivocadamente señalaron el desarrollo y la constitución de un superimperialismo, que iba a controlarlo todo y que sencillamente ya no había posibilidades de luchar contra él. Pero indudablemente la historia no avanza en ese sentido. Se han producido realmente estas contradicciones y ahora hay ya un evidente proceso de multipolaridad que ha de restringir esta visión globalista que indudablemente favorecía a los más grandes, en desmedro de los más chicos, en este caso en desmedro de trabajadores, incluso independientes. Ahora, la multipolaridad tampoco asegura, digamos, lo poco que puede asegurar es de que haya una especie de limitación al abuso tradicional del gran imperio norteamericano que ya tiene casi una centuria de dominio prácticamente absoluto. Entonces, las tendencias que se han señalado en el libro pueden cambiar un poco porque se va a producir bloques, ¿no? Y lógicamente quizá ya no tengan estas gigantescas empresas la utilidad que tienen ahora. Porque realmente estas empresas, muy bien señala Cristian, se han convertido en las empresas más grandes, superando incluso a los grandes monopolios de la banca, del petróleo. Tenemos los ejemplos, por ejemplo, de Amazon, que todos conocemos, ¿no? Amazon vende todo, desde un avión hasta un tornillo, ¿no? ¿Y de dónde obtiene eso? De cualquier parte del mundo, ¿no? Y tiene ya su correlato en la China, ¿no es cierto? Alibaba, JD, que está creciendo un poquito más que los dos incluso. Claro, todavía es bastante más pequeño, pero está creciendo, ¿no? Entonces, es posible que esto cambie un poco por el problema de la multipolaridad. Pero lo sustancial acá es analizar, como hace Cristian, la esencia de este tema. La esencia de este tema tiene que ser realmente una ampliación del neoliberalismo y de la desregulación laboral, una profundización de la pérdida de derechos laborales. Se podrá decir, pero bueno, si ellos no son obreros, pero tienen derechos, ¿no? Sobre todo en el caso, este último, de jóvenes que solamente tienen esa actividad
como exclusiva. Y no tienen otro ingreso más que el que se proveen de esta actividad. Entonces realmente está en una condición muy grave, ¿no? Ahora en Bolivia se está avanzando muy lentamente, lamentablemente, con la consecución de algunos derechos, por ejemplo, para los choferes, ¿no? Para otros rubros también, para las empleadas de las casas, ¿no? Ya se ha logrado bastantes derechos. Es hora de ver y apostar para que estos trabajadores puedan conseguir sus derechos. Y en ese sentido el libro de Christian es indudablemente un hito, ¿no? Que debe continuarse, sobre todo con investigaciones de campo concretas. En Bolivia, ¿qué extensión tiene? ¿Qué amplitud ha logrado? ¿Cuántos son estos trabajadores? ¿En qué rubros? ¿Cuánto es su ingreso? ¿No? Entonces, eso tiene que ser una continuación de este hito inaugural del compañero Christian. Yo concluyo felicitándolo y augurándole que continúe con sus investigaciones y al público que en primer lugar pueda conocer el libro, lo difunda y se pueda generar un debate en torno a este problema que es bastante nuevo, como señalé al principio, pero no menos urgente, porque indudablemente mientras más conozcamos los temas, más podemos contrarrestar estas tendencias tan nocivas. Imagínense ustedes, en un gobierno que está protegiendo a los trabajadores, está entrando esto medio como de forma clandestina, está profundizando el neoliberalismo. Así es, ¿no? Pero indudablemente esta es una llamada, el libro es una llamada de atención para el gobierno también, para las organizaciones sindicales también, y lógicamente para los estudiosos del derecho, que hay que ver la forma cómo se puede lograr derechos a estos trabajadores, ¿no? Evidentemente tienen particularidades, no son asalariados propiamente dicho, pero están prestando servicios con una remuneración con una situación jurídica que no tiene ningún respaldo, no tiene ningún beneficio social. Realmente pueden considerarse como parias, ¿no? Imagínense usted si esto no tiene un límite, estos trabajadores al cabo de un tiempo pues no van a tener beneficios sociales de ningún tipo, ¿no? Porque ahorita no pueden ni siquiera reclamar desde el punto de vista legal, porque no tienen contratos. ¿Dónde van a recurrir a decir, pues, señor, a mí me debe, o me debe una indemnización, me debe años de servicio, me debe horas de noche? Si no tiene contrato, no tiene tampoco, no tiene despido, no tiene nada. En Colombia, les digo, una última información que tuve a través de un compañero, me dice que sobre todo en el sector de alimentación y transporte están surgiendo ya sindicatos. Primero empezaron con reivindicaciones de una limitación y una organización de horas de trabajo, ¿no? Una limitación, imagínense ustedes, están más o menos como la lucha de hace más de 100 años por limitar la jornada de trabajo, ¿no? Porque acá indudablemente hay una explotación muy fuerte de plusvalía absoluta y plusvalía relativa, ¿no? De ambas cosas, extensión de la fuerza de trabajo e intensificación de explotación. Simultáneamente extracción de plusvalía absoluta y plusvalía relativa. Pero empezaron con esta tarea que parece que ya la lograron, es decir, una reglamentación en cuanto se refiere por lo menos a las horas de trabajo. Porque como les decía, acá no hay horas de trabajo. Pueden llamarlo a un taxista a las 3 de la mañana y decir, señor, vaya a tal casa, ¿no? Entonces, es una tarea pendiente, creo que del inicio, pero creo que llega a tiempo y nuevamente mis felicitaciones, estimado compañero Cristian. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras precisamente en esta apertura de los comentarios del libro Explotación Digital de nuestro hermano Alberto Echazún. Vamos a continuar, en esta presentación del libro de Cristian Paucara. Presentamos a nuestra hermana Gabriela Ruesgas Requena. Ella es candidata doctora en Ciencias del Desarrollo en CIDES UMSA. Cuenta con una maestría en Planificación y Economía Política del Desarrollo. Es licenciada en Economía, docente de pregrado y posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés. Entre sus líneas de investigación se encuentran estudios feministas de género y mundos del trabajo y la teoría de la reproducción social. Recibimos, por favor, con un aplauso a Gabriela Ruesgas Requena, que también estará comentando este libro de explotación digital. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Para mí es un gusto estar acá, compartir este espacio que propone la presentación del libro de Cristian, que seguramente y espero todos lo puedan adquirir, que está ahí a la venta. Para mí ha sido un gusto enorme leerlo. Quiero primero empezar agradeciendo a Cristian por haberme invitado a comentar su libro. Y además señalar que para mí es un doble gusto porque este libro es producto además de la tesis de maestría en estudios críticos del desarrollo que hizo Cristian en el CIDES UMSA y que tuve realmente el gusto de poder acompañar la misma como supervisora o lo que se suele llamar como tutora. Desde el primer momento en el que Cristian empezaba su tesis estaba la forma en cómo iba planteando el problema y ya tenía mucha elaboración avanzada. Estaba convencida, y lo corroboro ahora, de que realmente iba a ser un trabajo muy valioso, un aporte para conocer en nuestro medio un fenómeno en los llamados mundos del trabajo que empieza a cobrar un peso muy importante cada vez más y representa por lo tanto un enorme desafío, ¿no? Principalmente esto además se puso al desnudo y de una manera muy evidente a partir de la pandemia, y es el trabajo justamente vinculado a lo que Cristian explica muy bien en su libro, y es la llamada economía de plataformas. En estos breves minutos voy a tratar de no extenderme mucho. Tengo para comentar, quiero centrarme en realidad en dos aspectos, ¿no? del libro de Cristian. El primero tiene que ver con el marco categorial en el que se apoya. Ya algo hemos podido sin dudas notar hace un momento, pero no quiero dejar de señalarlo. Es decir, me refiero a las categorías de la economía marxista que trabaja Cristian y de una manera muy bien lograda en su libro. Y el segundo tiene que ver no solo con los aportes al conocimiento. De hecho, quien lea el libro y no conoce mucho de este fenómeno que decía de la llamada economía de plataforma va a tener un acercamiento muy bueno, una descripción muy rica para poder empezar a adentrarse lo que viene y lo que significa, ¿no? Pero aparte de eso, de ese aporte al conocimiento, lo que me gusta, es pensar la potencialidad que puede tener su trabajo en revelar la situación de explotación de las y los trabajadores de las plataformas, que se esconde detrás de las afirmaciones muy difundidas con eslóganes de que estaríamos en presencia de emprendedores que además trabajan en condiciones de libre elección y que además son autónomos. Sobre el primer punto destaco, ¿no?, que el aporte, el trabajo de Cristian al apoyarse en los fundamentos de la crítica a la economía política formulada por Marx y a varias de las categorías por él acuñadas, permite revelar justamente esta situación escondida, como mencionaba recién, que difícilmente se hubiera podido lograr utilizando otras corrientes y otras herramientas del pensamiento de la llamada ciencia económica. Pero por otro lado, al hacerlo, es decir, al recuperar estas categorías, lo que está haciendo Cristian es polemizar implícitamente, más o menos, con el pensamiento hegemónico o con el mainstream de la academia, que prácticamente durante las últimas décadas, con el advenimiento de la llamada globalización neoliberal, las dio por muertas. En este sentido, esta elaboración teórica se inscribe en una tendencia que estoy afortunadamente empezando a observar cada vez más en la universidad,
¿no? Y que está empezando a tomar cuerpo, y es justamente esa predisposición de jóvenes, investigadores, investigadoras, estudiantes, pero también docentes, que están empezando, por decirlo de alguna manera, a dar vuelta a la página a ese triunfalismo ideológico neoliberal y a desempolvar estas herramientas conceptuales formuladas por Marx. Esta situación, también hay que decirlo, no es casualidad, sino que se explica por las enormes contradicciones y dificultades para el conocimiento que la crisis capitalista mundial a la que estamos ingresando nos plantea. Hoy, sin dudas para todos acá, se está haciendo cada vez más evidente que para comprender esta difícil situación económica, social y política, también de una profunda crisis ambiental y, digamos, en términos amplios, de una profunda crisis que se va agudizando de la reproducción social de conjunto, es la que, y además acelerada, ¿no?, cualitativamente con la pandemia y la guerra en Ucrania, es la que nos está planteando este desafío. Es decir, estamos ingresando en un momento histórico en el que nuevamente las contradicciones propias del sistema capitalista están volviendo a emerger con fuerza. Y en ese sentido no queda otra, a pesar de algunos, justamente volver al autor del Capital, y para poder comprenderlas. El cúmulo de contradicciones que se están desarrollando en el seno de la economía capitalista, entonces, es lo que nos está empujando a investigadores y de manera más amplia a quienes se sientan comprometidos con estos desafíos enormes a plantearnos estos objetivos para poder entender esta realidad social y a recuperar, para hacerlo, de estas herramientas conceptuales que han sido abandonadas, como señalaba recién, por parte importante del mundo académico. Creo que realmente pensaba aprovechar este espacio para no dejar de mostrar eso, que es algo que celebro del libro de Christian, y ustedes al leerlo lo van a notar claramente. Por otro lado, ¿no?, la revelación que realiza Christian, y hay que decir revelación porque algo que para algunos o para muchos también, hay que decirlo así, podría estar planteado, hay un debate que sigue siendo vigente, importante, en cuestionar una situación de explotación. ¿Acaso son explotados, son trabajadores libres, eligen su tiempo? Bueno, todo esto contribuye de una manera riquísima a poner en cuestión el trabajo de Christian, ¿no? Entonces, la revelación entonces que realiza Christian de la explotación laboral, que adquiere formas cada vez más sofisticadas con el desarrollo de algoritmos en esta llamada economía de plataformas, y que no hacen otra cosa que mostrar algo que no es en absoluto una novedad, sino que viene siendo una continuidad y justamente que adquiere formas bastante sofisticadas. No significan otra cosa a lo que hacían referencia, mecanismos de extracción total de plusvalía absoluta. Y hay muchas maneras, digamos, en que esto se expresa claramente y Christian lo refleja, ¿no? Entonces, a partir del desarrollo de estos algoritmos, en fin, lo que se está logrando o lo que están logrando para el beneficio y obtención de plusvalía y de mayor rentabilidad es evadir las responsabilidades de seguridad social, vacaciones, indemnizaciones por despidos, accidentes u otros, incluso el propio derecho a la sindicalización, ¿no? Ahí, por ejemplo, en realidad, más que medios de producción de los trabajadores que son aprovechados por la plataforma, como muy bien señala Christian en su trabajo, nos referimos a valores de uso que son de las y los trabajadores, pero que se convierten en capital, ¿no?, para el aprovechamiento de estas plataformas. Entonces, bueno, el trabajo de Christian, lo que quiero señalar, y que es evidente, también fue señalado recién, es que se inscribe entonces en una tendencia más general y de carácter internacional, donde las y los trabajadores, digamos, a tientas, de manera cada vez que va tomando cuerpo, algunas veces casi a ciegas, están empezando a disputar sus derechos. Y trabajos como este, como el de Christian, me parece que son una herramienta y coadyuvan justamente a esa resistencia por parte de las y los trabajadores. Creo que eso es absolutamente valioso de señalar. En países como España, ¿no?, pero también aquí en la región, países como Argentina, estos trabajadores de plataformas han empezado a poner límites a la explotación de la que son víctimas, pero no de manera justamente victimizante, sino haciéndose sujetos valiosos de ese proceso de organización,
como el que estamos viendo, seguramente habrán escuchado, por ejemplo, en Estados Unidos con los trabajadores de Amazon, que en las últimas semanas han logrado imponer sus derechos a la organización sindical. Esto ha llevado a que se empiece a hablar de una ola de sindicalización en Estados Unidos a partir de la generación U, jóvenes, una juventud trabajadora que está empezando, como les decía, de manera cada vez a tomar más cuerpo, una lucha, haciéndose sujetos de esos procesos para poner límites a estas brutalidades que imponen los estados en complicidad con los gobiernos, ¿no? Y obviamente las patronales. Pero también esta nueva situación que se revela cada vez más, ya sea por las investigaciones de Cristian y otras que afortunadamente están empezando a ser más visibilizadas, y como señalaba recién, pero también por las luchas por parte de las y los trabajadores, que como vimos además durante la pandemia, se han venido desarrollando protestas, ¿no? Como los trabajadores de Uber y pedidos ya, que eso no está muy lejano a nosotros, de hecho pasó también en nuestro propio país. Bueno, todo esto contribuye, ¿no?, a esta tendencia de procesos embrionarios de lucha, ¿no? Para mí pensar la posibilidad de incidencia es fundamental. Un caso reciente, por ejemplo, esto ha sucedido en Inglaterra, es que esta organización que empieza a desarrollarse pese a los procesos de individualización, ¿no?, que impone de alguna manera este tipo de trabajo, no solamente pero que es acentuado también en el trabajo en las plataformas. Pese a eso, estos procesos de organización de las y los trabajadores ha logrado, por ejemplo, sentencias judiciales como en Inglaterra, que han corroborado justamente algo que es patente, ¿no? Y es una situación de explotación, poniendo en cuestión no solo entonces esta explotación capitalista escondida, sino también imponiendo sanciones y obligaciones a estas plataformas para el pago de derechos laborales que estaban siendo evadidos. Dicho esto, entonces, el texto de Cristian que nos presenta hoy también tiene, por lo tanto, una utilidad implícita. Digo implícita ya que no está, digamos, incorporado en el libro, pero sí coincidimos, abre esas posibilidades, Cristian, en que estos trabajadores de plataformas son efectivamente eso. Son trabajadores, bueno, subordinados y dependientes de la plataforma. Es decir, que ésta actúa en calidad de patrón o empleador. Surge la necesidad entonces de impulsar diversas formas de organización que lamentablemente las viejas estructuras sindicales se han mostrado absolutamente impotentes para incorporar en su seno a estos nuevos destacamentos de la clase obrera, ¿no? Que no es capaz, además, de entender estos profundos cambios, ¿no?, en sus propias estructuras, en el funcionamiento, además, del capitalismo decadente del siglo XXI. Así, por ejemplo, vemos cómo la COF, para hablar en el caso concreto nuestro, ni siquiera ha debido haber pensado, preguntarse cómo integrar este mundo de trabajadores y trabajadoras, ¿no?, además con mucha presencia de juventud, ¿no? Creo que esos son de los desafíos planteados que nos permite además empezar a agarrar y jalar el hilo el trabajo de Cristian. Pero además algo que señalaban recién, creo que estos procesos que se dan, que pueden estar entre comillas un poquito más alejados de nosotros, son absolutamente moralizantes también para las juventudes que, aunque no trabajen específicamente en plataformas o de alguna manera también vinculadas a esas, empiezan a pensar sus nuevas formas de organización a partir de toda la crisis que se viene, como señalaba, agudizando. Y esto nos lleva también a preguntarnos justamente o poner en cuestión políticas que acá en nuestro país, en nuestra sociedad, vienen siendo continuadas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a esa imposibilidad de un derecho tan básico para la clase trabajadora como es el derecho a la organización sindical. Una política podemos y todos conocemos como la del Estatuto del Funcionario Público, que ha sido impuesta en el neoliberalismo, pero lamentablemente también continuada en los últimos años de gobierno, estas últimas gestiones también de gobiernos del MAS, son esas expresiones justamente que muchas veces los estados no llevan adelante o están en los hechos, digamos, impidiendo la realmente concreción o al menos avances y mejoras en las condiciones de las y los trabajadores. Los desafíos son enormes y me parece que también eso es importante plantear y tener ese espíritu justamente crítico con los desafíos planteados a partir del texto de Cristian. Así que bueno, mi invitación también es a que lo puedan leer,
que adquieran el texto y pueda servir para pensar estos problemas. Gracias, Cristian, y bueno, a todos por escucharme. Agradecemos el comentario preciso de Gabriela Ruesgas Requena. Queremos, recordarles y saludar también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en la presentación del libro Explotación Digital, Trabajadores de Plataformas Digitales subsumidos formalmente al capital. El desarrollo tecnológico va cada vez cooptando más aspectos de la vida, está presente no solo en la esfera económica, también en la social, política y cultural. En ese sentido, desde la década de 1900 ha ido surgiendo en el mundo una nueva industria basada en plataformas digitales, la cual ha innovado algunas estrategias de producción y otras de comercialización. Entre los diferentes tipos de plataformas digitales existen aquellas que tercerizan las relaciones de trabajo, como son las plataformas de microtrabajo, freelance, alojamiento, transporte, entrega a domicilio y servicios físicos. El presente libro tiene una mirada crítica de este nuevo fenómeno que está dominando el mundo y que se va haciendo presente en Bolivia. La intención del texto, explica el autor Cristian Paucara, es entender el funcionamiento de las plataformas digitales desde la mirada del subalterno. Por lo tanto, el objetivo planteado es comprender los mecanismos de explotación de la fuerza de trabajo en estas plataformas digitales que tercerizan las relaciones laborales. Vamos a continuar con nuestro programa en este acto de presentación. Saludamos e invitamos a Rodi Martínez. Lo presentamos como economista, graduado de la Universidad Mayor de San Andrés. Él es miembro de la agrupación política del Frente Revolucionario por el Cambio, FRECAM. Le damos la bienvenida y le invitamos a dirigirse por los micrófonos a la asistencia. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, sí, muy buenas noches a todos. Muy agradecido por la invitación que nos hizo extensiva el compañero Cristian. Creo que este libro es un llamado en realidad a la organización del movimiento político, obrero, juvenil. Creo que es ahí donde está ingresando y es como unas previas, se podría decir, está anticipando luchas que creo que como jóvenes, y a mí me alegra mucho, creo que la mayoría de aquí del auditorium, del fórum, son personas jóvenes. Entonces me parece que esto tiene un matiz político también muy importante. Bueno, yo voy a hacer una breve exposición basada en 3 puntos, ¿no? La crisis general del capitalismo, la concreción de la crisis en este espacio digital y las tareas que también podríamos empezar ya a asumir como organización y como sociedad boliviana. Primeramente, lo que me llama la atención del libro de Cristian es de que utiliza la metodología y todo el marco conceptual marxista y saca un punto específico de composición orgánica del capital. Ahí, por ejemplo, Marx siempre nos ha planteado de que el desarrollo de la tecnología va en contradicción muchas veces con la fuerza de trabajo. Mientras más tecnología inventes, cada vez necesitas menos personas. En Japón ya hay una empresa totalmente automatizada, tenía como 256 trabajadores y al final solo necesita 2 laptops, un servidor y una persona. Entonces, 255 personas a la calle, al desempleo. Entonces ahí habría que analizar bien el tema de la tecnología y creo que aquí Cristian hace como el papel de abogado del diablo, ¿no? Diciendo, si bien el capitalismo nos está dando un desarrollo tecnológico, nos está abriendo las esferas a nuevos trabajos y demás, yo entiendo, dice, ojo, cuidado, también estos nuevos espacios para trabajar y demás no están al margen de la lógica de explotación capitalista.
Si bien puede ser una moda, si bien se puede decir, no, habían varios chicos que tenían sus motos y no sabían qué hacer con su vida y bueno, por lo menos pedidos ya, les ha dado trabajo, digamos, ¿no? Este proceso de tecnología les ha permitido trabajar a estos compañeros que estaban fuera, digamos, del mercado laboral. Pero obviamente no pocos caemos en eso, ¿no? Incluso con las nuevas plataformas Netflix, YouTube, de entretenimiento, pareciera que el capitalismo tiene sus bondades nomás. Pero aquí Cristian nos va a plantear claramente, ojo, cuidado, que la lógica del capitalismo no es satisfacer las necesidades, sino hacer lucro en función a las necesidades que tiene la sociedad. Creo que ahí radica la revolucionaria postura y la anticipación a una lucha que tal vez no lo tengan que llevar adelante las personas por encima de los 45, 50 años, sino las nuevas generaciones que están entrando al mercado laboral. Ahí ya es, ¿cómo se podría decir? Como les decía, como un abogado del diablo tratando de ver dónde está aquí lo malo o dónde estaría el engaño o dónde tendríamos que poner nosotros mucho ojo para no dejarnos engañar con estas nuevas tecnologías o este nuevo espacio virtual. Entonces, fruto de eso, me parece que ya las bondades del capitalismo, ya desglosadas en este punto de que la lógica no va a escapar, este tema virtual, este tema de las redes sociales y demás, no va a escapar de esa lógica, vamos a aterrizar en una situación concreta de los últimos años. Bolivia nunca ha sido y no es uno de los países más virtualizados del mundo, ¿no? Bolivia ha ingresado recién, e incluso por la fuerza, por la pandemia, a virtualizar muchas cosas. Bolivia todavía seguimos con la fotocopia de carnet, ¿no? Sí, esa fotocopia. Todos los trámites que hay son físicos. Es un horror la parte de la administración pública, pero fruto de la pandemia hemos empezado procesos de virtualización, de digitalización, y que si bien eso nos ha agilizado muchas cosas, también ha develado muchas contradicciones. Han empezado a crearse estas startups, han empezado a crearse estas plataformas, ¿no? Y ahí Cristian analiza claramente por el lado de la oferta y de la demanda. Dice, ¿no? Los trabajadores, que antes ya había la terciarización para que el empresario no se haga cargo de los medios de producción, ellos mismos tienen que hacerse cargo, en el caso de pedidos ya, de tener su moto, de darle el mantenimiento, de cargarle gasolina. Eso la empresa ya no se hace cargo, ¿no? Entonces ya esos costos para la producción de la mercancía o del servicio ya se los sume al trabajador. Y obviamente ahí también puede salir, y era mi pregunta, que muchos seguramente al terminar de leer el libro tal vez, ¿qué son estos nuevos espacios? ¿Son emprendedores? ¿Son trabajadores? ¿Son autoempleados? ¿Cuentapropistas? ¿Qué son? Y ahí nos vamos a chocar con que no hay una legislación laboral que los puede identificar claramente. Entonces, como la pandemia incide a los procesos de digitalización, el capitalismo, compañeros, no perdona e identifica un espacio casi virgen, ¿no? Un espacio casi inexplorado para que se pueda ingresar con la lógica más bestial que tiene el capitalismo, que es la competencia salvaje. Entonces, como no hay leyes laborales en el ámbito virtual, los contratos electrónicos, la firma digital todavía se está empezando a desarrollar y no hay procesos de regulación, ahí les podemos sacar la plusvalía hasta de donde no hay. Y ahí es el punto donde muchos nos damos cuenta recién que personas yo tengo prácticamente cercanía con 4 compañeros que trabajan en pedidos ya, que tienen que estar pendientes del celular, no tienen horario, pueden empezar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana a seguir trabajando. Y eso, obviamente, si bien le estás dando un espacio laboral, pero no tienen derechos, no tienen un horario laboral fijo, no pueden estudiar, porque además no son, como les decía, no tienen horario fijo, entonces a las 3 de la tarde les piden un pedido o puede haber otro a las 9 de la noche. Entonces, como no hay un espacio de regulación laboral, se convierte, como dice el título del libro, en una explotación laboral. Y yo iría un poco más allá. Aparte de la explotación laboral, una precarización laboral.
¿Y quiénes son los nuevos usuarios de estas plataformas y demás? Por lo general son jóvenes, ¿no? Y ahí yo creo que como no hay regulación, el capitalismo entra y se concretiza la crisis prácticamente, ustedes pueden ver, cuando, por ejemplo, en YouTube, los famosos youtubers, ellos le dan su mayor cantidad de esfuerzo para conseguir seguidores, suscriptores y demás, pero resulta que la empresa transnacional te cambia el contrato, ¿no? En el capítulo 2 dice, te cambia el contrato y ni siquiera te pregunta, solo tienes que saber si aceptas las condiciones o no. Y si no aceptas, te excluye sin ninguna contemplación, no te devuelve todo el trabajo que has tenido por tener tus 3 millones de seguidores, nada, te dicen, no me aceptas las condiciones, chao. Entonces ahí el trabajo que tú incorporas en la misma plataforma donde estás realizando y le has dado 5 años para formar tu perfil, si la empresa te cambia las condiciones y no lo aceptas, se queda con todo, ¿no? Entonces esos puntos me parece que son los que prácticamente nos damos cuenta que las empresas que se dedican a este rubro digital no están reguladas, ni siquiera negocian con los trabajadores los términos de contrato, prácticamente no hay casi nada, ¿no? Entonces, la crisis para mí se va a concretizar en esos espacios, YouTube, Facebook, Instagram, y es un mercado que está en constante cambio. Yo, por ejemplo, los que tenemos 25 para arriba, 30 para arriba, ya estamos solo en Facebook. Dice que las nuevas generaciones de 15, 18 ya no entran a Facebook, están en TikTok e Instagram, ¿no? Entonces, habría que ver ahora cómo regulamos esas partes. Alguien que ha estado 6 años para tener 2 millones de seguidores y al final resulta que le cambian los términos de monetización y él no quiere aceptar a esta persona, resulta que pierde todo su esfuerzo, ¿no? Sin indemnización, no hay nada porque es un espacio virgen, subsumido a la lógica del capital y que no está regulado. Entonces, esas condiciones en un país como Bolivia se van a recrudecer con el desarrollo de la digitalización y ahí Cristian nos dice, compañeros, hay que empezar a discutir estos temas. Entonces ahí yo encuentro la riqueza del libro, a mí me emocionó mucho leerlo, me gustó la verdad, y yo concluiría este tema con algunas tareas. Creo que vamos a necesitar empezar a discutir estos puntos, seguramente ya está generando movilizaciones políticas a nivel mundial, y en Bolivia tenemos que empezar con estos procesos, ¿no? Creo que lo central, la primera tarea es entender cómo se está desenvolviendo este mercado digital, el mercado laboral digital, e iniciar una defensa de los derechos laborales. Porque lo querramos o no, muchos de nosotros vamos a tener, las personas mayores, tal vez sobrinos, hijos, nietos, que van a ingresar a este mercado laboral de la tecnología. Y muchos de nosotros que todavía estamos un poco más o menos jóvenes, vamos a tener amigos que van a estar trabajando. Y les decía que yo soy muy cercano a algunos compañeros que han ingresado a trabajar a pedidos ya y demás. Entonces, es una de las tareas principales, defender los derechos laborales. Y segundo también, sería el ver la forma de incorporar a estas plataformas al proceso de desarrollo productivo. Por ejemplo, a través del cobro de impuestos, por ejemplo, que ellos se subordinen tal vez a las normas nacionales. Ustedes saben que la mayoría son transnacionales. Este último se ha sacado impuestos para Netflix, para todos los que son de entretenimiento. Y han querido echar el grito al cielo y por lo que general que hacen estas transnacionales lo transfieren al precio, ¿no? El impuesto, y terminamos pagando nosotros. Entonces, la misma lógica de la comercialización, la instrumentalización y la mercantilización, compañeros, nos va a llevar tarde o temprano a tener una lucha directa con estos procesos. YouTube antes era gratuito, ahora se paga. Hay varias, nada raro que WhatsApp luego ya sea para pagar. Entonces ahí yo creo que ya el libro nos va a abrir un gran abanico, y concluyo planteándole a Cristian, ¿no? un gran saludo revolucionario. Creo que está desde la militancia, pero desde una militancia intelectual. Gramsci hablaba de los intelectuales orgánicos, aquellas personas que hemos tenido la posibilidad de estudiar, tal vez, porque hay muchos jóvenes, por cada joven que entra, no sé cuántos que entra a estudiar, no sé cuántos no estarán trabajando afuera, pero
los que hemos tenido la oportunidad tenemos que identificarnos con la clase obrera, con la clase trabajadora, porque solo consiguiendo estos derechos laborales y la igualdad en la sociedad, un país puede crecer con justicia y con equidad social. Creo que a Cristian es un revolucionario y que está ingresando al ámbito intelectual, y por eso creo que merece todo nuestro respeto y todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias. Bastante claro y reflexivo nuestro hermano Rudy Martínez del FRECAN, y bueno, aprovechamos la ocasión para hacer extensiva el saludo para las organizaciones, los colectivos, plataformas que nos acompañan el día de hoy, como el FRECAN, también los del FREC, la Resistencia, medios alternativos como la Zurda Radio, que también están presentes el día de hoy. La presentación del libro La explotación digital, trabajadores de plataformas digitales subsumidos formalmente al capital, valga la redundancia, tiene una presentación importante. El Fondo Editorial de Liberación presenta el libro titulado Explotación digital, trabajadores de plataformas digitales subsumidos formalmente al capital. Entre las últimas publicaciones del Fondo Editorial de Liberación podemos mencionar El golpe fascista en Bolivia, Autonomía o secesión, morfología de la oligarquía asentada en Santa Cruz, Fascismo y posverdad en Bolivia, entre otros. Dicho esto, presentamos al autor del libro, por quien estamos acá, Cristian Paucara España. Él es economista, graduado de la Universidad Mayor de San Andrés, cuenta con una segunda licenciatura en Ingeniería de Sistemas y con un máster en Estudios Críticos del Desarrollo por el CIDES UNSA. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor, al autor del libro Explotación digital, trabajadores de plataformas digitales subsumidos formalmente al capital. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Quiero iniciar primero con un pequeño acto protocolar que amerita, y es un agradecimiento, ¿no? En primer lugar, un agradecimiento a cada uno de ustedes que está aquí presente. Sacarse un tiempito en estos días es bastante importante para mí, y que lo hayan hecho significa mucho. En segundo lugar, un agradecimiento a los expositores, Rudy Martínez, con él estamos coordinando también replicar esta presentación de repente en el Ministerio de Trabajo, ojalá pueda darse, creo que es un espacio muy importante, con Alberto Echazú, es el que ha escrito el prólogo del libro que ustedes tienen en sus manos, y con Gabriela Ruescas, que como muy bien lo mencionó, fue mi tutora de tesis en la elaboración de esta investigación, ¿no? Y que después la hemos traducido en un texto que tienen ahora ustedes en sus manos. También quiero agradecer a todos los compañeros, familiares, amistades que han ayudado en la difusión, organización, logística de este evento. Aquí están viendo las cámaras, están viendo las personas que están vendiendo, están viendo las personas que han difundido. Un especial agradecimiento a todos, igual especial a Orestes Sotomayor, que es el que ha dibujado o ha diagramado esta bonita tapa que ustedes ven ahí. Es una de las personas más habilosas y comprometidas que conozco. Y bueno, igualmente saludar y agradecer a Entel, que nos estamos cobijando en sus instalaciones en este momento, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser breve y no repetir lo que han mencionado todo el panel. Uno cuando empieza a investigar, a hacer su tesis, por lo general siempre le recomienda, ¿no? Puedes buscar un tema en los libros, en los periódicos, o puedes salir a la calle y ver la realidad, ¿no? Este libro surge de esta última vía, ¿no? De salir a las calles y ver que cada vez había más jóvenes repartiendo comida, cada vez siempre salían con los amigos, uno que dice, ¿y si pedimos un Uber en vez de llamar a un radio taxi? O me tocó viajar con compañeros y decían, ¿qué tal si en vez de buscar un hotel como locos a las 11 de la noche, buscamos en un Airbnb un lugar donde quedarnos, ¿no? Entonces, eran fenómenos que cada vez se iban haciendo más consecuentes, más repetitivos. Con esto de la pandemia hemos visto cómo ha proliferado completamente los deliveries, no solo aquí en Bolivia, sino en el mundo. Hay un dato curioso que en Chile la venta de motocicletas se ha incrementado, ¿no? En la pandemia, y esto implica justamente por los trabajos de delivery que se estaban acrecentando cada vez más, ¿no? Bueno, quizás el texto, como muy bien lo decían, pertenece a un ámbito del pensamiento crítico, desde postulados marxistas. Sin embargo, creo que no es solamente dirigido a personas que
gusten, que sean compatibles, que sean habilidosos en el marxismo, por así decirlo, sino que también a otros grupos de personas que no están de acuerdo con estas escuelas. ¿Por qué lo digo? Y ahí aprovecho para hablar un poco de la estructura del libro. Si bien la primera parte es bastante teórica, se presenta el núcleo teórico, el modelo de regularidad, como lo mencionaba Zabaleta, y algunos debates contemporáneos, como el fin del trabajo, el tema de la propiedad privada, la propiedad intelectual. En el segundo capítulo, que ya es de economía de plataformas, se hace un esfuerzo de analizar el fenómeno en sus propios términos, ¿no? Es decir, sacarse un momento esa carga teórica y tratar de ver el vaso en tanto vaso, ¿no? Tratar de ver a los Ubers en tanto Uber, ¿no? Y analizarlo descriptivamente. Y ese esfuerzo se hace en el capítulo 2, que me parece que tiene muchos detalles descriptivos que para alguien que es ajeno al pensamiento crítico también le puede servir, ¿no? Y mejor si le sirve para poder discutir profundamente estos temas que estamos hablando, que es de economía de plataformas, ¿no? Entonces, va dirigido a todo tipo de público el texto. Y en el tercer capítulo ya se hace el esfuerzo de analizar las relaciones laborales mismas, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? Los trabajadores de delivery, los trabajadores de Uber, los trabajadores de freelancers, los que son informáticos, diseñadores gráficos, conocen bien el término, ¿no? Es ofertar tu trabajo en unas plataformas y gente de otro mundo, de otros países, digamos Holanda, digamos Canadá, pueden contratarte a través de la plataforma para hacer un sitio web, para hacer un arte gráfico como este, etcétera, ¿no? Y hay otra infinidad de trabajadores de plataformas que se van identificando en el texto, ¿no? Lo que trata de demostrar el libro es que estas plataformas digitales no son simples intermediarias, que ese es el argumento y cómo se presentan. Uber dice, soy una intermediaria, yo no ofrezco transporte. Pedidos ya lo mismo, yo soy una intermediaria, yo no ofrezco delivery, ¿no? En realidad, lo que trato de demostrar es que no es así, que existen trabajadores que son dependientes suyos. ¿Por qué? Porque las plataformas son las que manejan y condicionan los términos y condiciones de uso. Como muy bien lo mencionaba Rodi hace rato, cambian los términos de monetización en YouTube y los trabajadores, los youtubers, están arruinados. Y eso sucede en todas las plataformas. Eso sucedió el año pasado en WhatsApp, cuando querían cambiar los términos y condiciones, y no teníamos de otra que aceptarlos, ¿no? Algunos han intentado usar Telegram, Signal, pero bueno, sin éxito, ¿no? Entonces, las plataformas son las que manejan los términos y condiciones de uso, las plataformas son las que definen el precio que van a pagar a los trabajadores. Tu comisión va a ser de 10 bolivianos o va a ser de 3 bolivianos, la plataforma lo decide. Muy pocos casos como el de Airbnb son los que los trabajadores o los dueños de los inmuebles tienen la posibilidad de manejar un poco el precio, pero aún así, si ellos quieren poner un precio más elevado, la plataforma te dice, ¿sabes qué? No vas a obtener clientes así, rebajarle el precio. Entonces la plataforma condiciona el precio de servicio, condiciona tu remuneración y al fin y al cabo la plataforma es la que te sanciona. Si fuera una simple intermediaria no te podrían desactivar 2 días, como sucede hoy en día. Si un trabajador, si un delivery, si un conductor de Uber se porta mal, si brinda mal servicio, lo amonestan, ya un día no puedes trabajar, ya después 3 días no puedes trabajar y en el último de los casos te desactiva, te inactiva, porque no pueden decir despedir porque no son trabajadores legalmente hablando. Les pongo un ejemplo bien curioso que a mí un poco me indigna, es el caso de Pedidos Ya. Por sinceridad lo voy a decir, esto era hasta el año pasado, no creo que hayan cambiado en estos 4 o 5 meses que ha pasado, pero bueno, ojalá sí, pero en realidad no creo. Y es que las personas que ustedes ven conduciendo motocicletas con las mochilas son empresarios. En términos legales son empresarios. Si tú quieres trabajar en Pedidos Ya, tienes que primero ir a Fundempresa, bueno, lo que es ahora CEPREC, para registrarte ante el Estado como un empresario. Tienes que tener tu matrícula de comercio, eso te cuesta 130 bolivianos, cada año tienes que renovarla, te cuesta 250 por ahí. Si ya no quieres ser una empresa, tienes que darte de baja, eso también te cuesta unos 250. Aparte tienes que tener, o tienes que tributar, tienes que estar registrado en impuestos nacionales, y cada 3 meses declaran impuestos. Aparte de tener tu SOAT en tu motocicleta, tienes que tener un seguro de responsabilidad civil. Aparte te tienes que comprar tu uniforme porque no te lo otorga la empresa, esas mochilas, esas chamarras, esas poleras, esos pantalones no se los otorga la plataforma, sino que ellos lo tienen que comprar y eso puede costar hasta 1000 bolivianos. Y es por eso que claramente el CEO de Pedidos Ya dice,
en Pedidos Ya nosotros fomentamos la formalización de los trabajadores. Pero claro, no tienen trabajadores, lo que hacen es que estos trabajadores se presenten ante el Estado como empresarios. Y eso es bastante grave, para mí es una relación perversa, un encubrimiento perverso para una formalización del trabajo. Esos son datos que están en el libro, ustedes lo pueden ir revisando. Y eso también tiene consecuencias, entonces solamente Pedidos Ya tiene 1.500 a 2.000 repartidores, son 2.000 personas que están registradas como empresas, eso incide en el INE. ¿Cuántas empresas tiene Bolivia? Hay 2.000 que no son empresas, son trabajadores que están registrados como empresas. Entonces, el INE no te está dando cifras exactas, no porque ellos no quisieran, sino porque Pedidos Ya está encubriendo a sus trabajadores como empresarios, ¿no? Entonces, vuelvo al punto, estas plataformas no son simples intermediarias, son patrones que contratan trabajadores pero los tercerizan. Y también hay un proceso, como muy bien lo decían, de precarización laboral. Lo que el libro intenta hacer es que, más allá de decir el cliché, hay precarizaciones, esclavitud, etcétera, es demostrarlo, ¿no? Y eso creo que es un intento de demostrar que sí existe precarización. Les pongo solamente un par de ejemplos, ¿no? Conocí a un delivery que era venezolano, que venía aquí a Bolivia a trabajar, porque sí hay venezolanos que vienen a trabajar realmente, que quieren mejorar. Él trabajaba 4 horas en la mañana, volvía a su casa, veía un rato tele con su hija y a las 5 volvía a trabajar unas 5 horas más, hasta las 9 de la noche, 9:30, 10, depende cómo le iba. Mínimamente trabajaba 9 horas al día, 9 horas al día, y lo hacía de lunes a lunes, ¿no? 7 días de la semana. Eso es una extensión de la jornada laboral. Si él fuera un trabajador, tendrían que pagarle horas extra, tendrían que pagarle los domingos, feriados, sábados, etc. Hay una extensión de la jornada laboral terriblemente en los trabajadores de plataformas, ¿no? Les pongo otro ejemplo, ¿no? Hay trabajadores de microtrabajo. ¿Qué es el microtrabajo? No sé si los más jóvenes tal vez han debido ver en TikTok, dicen, ¿no? Gane dinero llenando encuestas online, gane dinero traduciendo palabras, o etcétera, ¿no? Entonces, similar a lo que nosotros cuando entramos en páginas nos dice, no soy un robot y tengo que reconocer cuáles son los gatitos, cuáles son los autos. Hay personas que se dedican a eso, ¿no? Están clasificando gato, 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 perro, gato, perro, perro, gato, gato, gato. Están haciendo simplemente eso todo el día, todo el día. Y eso es para alimentar, obviamente, procesos de inteligencia artificial. Pero les pagan una miseria, ¿no? 0,001 centavo por imagen, etcétera. Eso es microtrabajo. Hay estudios que demuestran que de las 24 horas que trabajan a la semana, algunos de estos, solamente les pagan 18 horas. Es decir, del 100% que tú estás trabajando, solamente te pagan el 75%. El resto 25% que tú has dedicado a leer las instrucciones, de repente has cometido algún error, a buscar incluso las tareas, etcétera, no se te paga, ¿no? Entonces no se te paga un trabajo no remunerado. El concepto de plusvalor básico es trabajo no remunerado y es eso lo que hay en las plataformas digitales. Hay un ejemplo bien bonito que lo mencionaban, que es lo que yo llamo la enajenación de los valores de uso. Todos nosotros trabajamos, nos compramos cosas, tenemos una tele, tenemos una cama, tenemos un celular, tenemos, etcétera, miles de cosas, tenemos comida, etcétera, ¿no? Y un celular, si se dan de cuenta, es algo bien íntimo, ¿no? Bien personal. O sea, aquí está con quién hablas, qué miras, cuáles son tus gustos, por dónde vas. Es algo bien personal, ¿no? Y lo que hace el capitalismo a través de estas plataformas digitales es utilizar tus valores de uso, utilizar tu cama, utilizar tu tele, tu celular, utilizar tu auto, utilizar tu moto para que ellos ganen plata. Es decir, tenían en un comienzo celulares en el mercado, en los justos, digamos, en la tablada. Tú lo compras, lo usas y ya lo usas personalmente, están en tu esfera de consumo, es como un valor de uso para ti. Pero lo que hacen las plataformas es arrancarlo de esta esfera de consumo y volverlo a reinsertar en el mercado para que las plataformas ganen plata con eso. Tú también ganas plata, está bien, pero las interesadas en esto son las mismas plataformas digitales, estas grandes empresas, ¿no? Es lo que yo llamo la enajenación de los valores de uso a través de las plataformas digitales. Y hay un último punto más que, para no aburrirlos también, es el tema de la vigilancia, ¿no? Hemos reemplazado al supervisor, al capataz, a través de los algoritmos. Y es una vigilancia, una supervisión mucho más
eficiente, es perfecta en muchos casos. Saben a qué hora has entrado, a qué hora te has ido al baño, cuándo has salido, etcétera. Saben todas las plataformas digitales, saben si has apagado una aplicación, si has entrado a WhatsApp, etcétera. Ya no tienen necesidad de contratar a un supervisor, y es eso lo que lo hacen a través de los algoritmos. Entonces los algoritmos se van dando cuenta, no es el objeto de estudio del texto, pero sí son transversales en el análisis, cumplen un rol fundamental. Todo esto que es Machine Learning, inteligencia artificial, Big Data, que está de moda, funcionan, son utilizados, sí, para ganar más plata, están en su legítimo derecho de utilizar tecnología para ganar plata, para lucrar más, no es nada malo, digo, pero lo que no te mencionan es que también los algoritmos, la data science, etcétera, es utilizado para explotar de forma más optimizada a las personas, ¿no? Les pongo un caso, hay un ejemplo bien bonito de los Ubers, les explico un poco cómo funciona. Si en una determinada zona yo busco un Uber, un auto, y no hay muchos conductores, lo que hace el algoritmo, bueno, lo que hacía es aumentar el costo para que el conductor se sienta más atraído y pueda brindar el servicio. Lo que hacían los conductores de Uber antes es que en ciertos lugares estratégicos, digamos, los aeropuertos, ciertas plazas o ciertos conciertos, apagaban todos al mismo tiempo la aplicación, unos 5 minutos, la volvían a encender y el algoritmo no entendía, veían, no hay conductores, entonces elevaré el precio. Entonces los conductores se veían beneficiados. Los conductores encontraban, los trabajadores de plataformas encuentran mecanismos para burlar estos algoritmos, para combatir estos algoritmos y obviamente obtener rédito de ellos, ¿no? Entonces, si se dan de cuenta, lo que estamos viendo con estas plataformas digitales son nuevas formas de organización de los trabajadores en primer lugar, pero también nuevas formas de lucha. En Colombia, hace un año casi había un movimiento bien grande de trabajadores de plataformas digitales que se llamó el app, como una aplicación, apagón, ¿no? Ellos no salieron a marchar, no salieron a bloquear carreteras, no fueron al Ministerio de Trabajo a lanzar cosas, ni nada por el estilo. Ellos simplemente lo que hicieron fue apagar la aplicación. Esa fue su forma de protesta. Obviamente eran puros trabajadores de plataforma, pero es una forma de protesta legítima y acorde al siglo XXI. Entonces, vemos que hay cambios en las formas de organización, también en las formas de lucha, pero también en las demandas. El hecho de que los algoritmos sean cerrados, sean un secreto, es también un tema de disputa hoy en día. En Europa ya se ha sancionado de que las plataformas tienen que abrir su código para que los trabajadores hagan una auditoría y ver que sean tratados justamente, de que la plataforma no trate de engañar a los trabajadores y ganar más dinero a costa de ellos. Entonces, tienen que abrir su código fuente, su receta, su patente, para que los trabajadores puedan hacer esa auditoría. Hace unos 2 o 3 años eso parecía loco. No, ¿cómo las plataformas van a abrir? Es como si Coca-Cola nos diera su receta. Porque los algoritmos son eso, es un objeto muy fuerte de monopolio que tienen las plataformas. Pero se ha logrado, ¿no? Son demandas bastante legítimas y nuevas. Hace un siglo, ¿quién pensaba en algoritmos? Hace 20 años, ¿quién pensaba en que las empresas abran sus algoritmos y su código fuente de los sistemas, ¿no? Entonces, lo que trata de reflexionar el texto es esto, pensar el capitalismo en el siglo XXI, en el 2022. Es un debate que está abierto, que es vigente, funcionan los trabajadores de la misma forma, se organizan de la misma manera, tenemos las mismas demandas, pero no solo a los trabajadores, sino también a nosotros los consumidores. Tenemos derechos en los consumidores y lo que toca es, lo que intento es tocar estos temas, pero desde una mirada crítica. Mucho se habla de la protección de datos personales, bla, 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 pero muchos de los debates se centran en que ya tu dato personal es tuyo y tú lo puedes vender o tú lo puedes ceder o no. Ya están en la lógica de considerar al dato como una propiedad privada. Es un proceso de mercantilización a largo plazo. Son miradas liberales de los datos digitales, ¿no? Yo creo que también hay que combatir eso. ¿Por qué? Porque en el Estado se está discutiendo justamente eso ahora, ¿no? La ley de protección de datos personales, pero la mirada que predomina son miradas liberales, que no está mal, es legítimo, pero creo que también hay que hacer un esfuerzo por presentar otro tipo de miradas, otro tipo de enfoques. Y ahí me voy a lo último para ir cerrando, y es que es necesario justamente que se adopten políticas de Estado en función al siglo XXI nuevamente, en función al 2022. El otro día estaba en un evento de startups que está de moda,
Y era chistoso porque iban varios abogados de empresarios o representantes de empresas, etcétera, y decían lo mismo, ¿no? Que el Estado nos tiene que dar las condiciones para que nosotros traigamos empleo y traigamos capital y traigamos inversión, etcétera. Ya está bien, están en su derecho. Pero ahí observo dos cosas. Uno, están enfocados en una mirada pasada, están enfocados, su objeto al que ellos quieren alcanzar es el Silicon Valley, creen que ese es el modelo que tienen que alcanzar y que tienen que perseguir. No niego que en Silicon Valley pueda que haya alguna que otra experiencia interesante que se pueda rescatar, pero no son modelos que se puedan replicar, son cada vez más las investigaciones que te dicen que no es replicable el modelo Silicon Valley ni en otros países, es un modelo único. Va a ser la gran mentira que nos han dicho el año pasado de que, el siglo pasado, de que hay que seguir el mismo camino que siguió Estados Unidos para desarrollarnos, o el que siguió Europa para desarrollarnos, cuando sabemos que no es así, que no hay recetas en política económica, sino que cada país tiene que ver sus particularidades y ver qué políticas adopta. Entonces, hay un mundo en lo digital en el que el Estado tiene que intervenir y tiene que estudiarlo y analizarlo críticamente, ¿no? La economía de plataforma es uno, el tema de datos personales es otro, el tema de desigualdades digitales o brechas digitales es otro, ¿no? La intención de ese texto es tratar de contribuir un poco a ese desarrollo y a la discusión, que de aquí surgan críticas. Cristian, esto no es así, esto te has equivocado, esto no es enajenación, esto es trabajo legal y firme. Está bien, pero discutamos. O que digan, Cristian, ¿sabes qué? Esto estás equivocado, hay que promover más bien las startups, esos son el futuro, está bien, pero discutamos, reflexionemos, ¿no? Hagamos ese ejercicio de pensar y no solamente de copiar lo que viene del exterior, ¿no? Bueno, con eso yo quiero acabar, les quiero agradecer a todos y estoy abierto siempre a sus consultas, dudas, críticas, sugerencias que me puedan realizar, son siempre muy a gusto. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al autor del libro precisamente por hacer esta presentación, explotación digital. Terminamos con el acto de presentación. Sin antes les mencionamos y los invitamos a adquirir el libro. El costo es de 25 bolivianos y podrán también ser autografiado por el autor el día de hoy, además de tomarse una fotografía con nuestro hermano Cristian. Muchas gracias por haber estado presentes en este acto de presentación del libro Explotación Digital.